Hola, creativas y creativos de la comunidad CRAD. Espero que se encuentren muy bien en este día porque hoy llega un episodio de CRAD Podcast, el episodio número 10 del CRAD Podcast. Ujú. En esta ocasión tenemos unos invitados súper especiales, como siempre, nuestro gran amigo Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Sí, señor, muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Y también tendremos a un gran amigo Felipe Escobar desde Chile y Andrés Martínez desde Colombia. Bienvenidos chicos a este Crack Podcast. Yeah, Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Bienvenidos chicos. En este Aquí episodio, estamos. en este episodio Hablando con eso. estaremos hablando de un tema súper interesante que es vital que lo empecemos a tocar y lo empecemos a hablar y que lo empecemos a apropiar. Y es el balance de la vida con el trabajo, el balance del arte, ¿cierto? Con nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros amigos y pues con todo lo que esto acarrea. Entonces, quiero que empecemos este podcast pensando un poco en la premisa de que hasta qué punto es importante, ¿cierto? Trabajar y exigirse tanto, aprendiendo, mejorando, pero dejando de un lado la vida como tal. El divertirse, el compartir, el estar con la familia, con los amigos, con las novias, con los novios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Gabriel? Mm, Pues sí, claro, claro, sin duda que el balance debería ser como algo propio de un buen hábito, ¿no? Como que si obtenemos balance se supone que las cosas deberían ir bien. Sin embargo, pues como que uno se ha dado cuenta que hay gente que no, que tiene ese balance como más de un lado que del otro. Y ahí eso se convierte ya como, tal vez como en un tipo de sacrificio, me da la impresión, porque, o sea, no hay duda que si se le entrega mucho al trabajo, pues el trabajo puede que dé también igual, ¿no? Como una respuesta. Pero no necesariamente eso significa que sea un beneficio al 100%, porque si entregamos todo por el trabajo y dejamos como por fuera el tema personal, familiar, social, etcétera, a lo mejor obtendremos mucho más de trabajo, pero mucho menos de esa otra parte que no vale la pena como olvidar así absolutamente. Yo creo que es decisión personal, pero todo extremo es malo. Siempre todo extremo va a ser malo, tanto de un lado o del otro. Si no se trabaja mucho, si hay mucho ocio, no hay resultados y si nos entregamos como mucho al trabajo y por esa parte, pues se va a perder ahí como un componente importante. Sí, yo creo que todos ustedes han pasado, o hemos pasado por esto, de lo que menciona Gabriel. Y es que principalmente cuando empezamos a trabajar en esta industria, cuando empezamos como a aprender, cuando empezamos a sentir que como que podemos hacerlo mejor, nos empezamos a meter mucho en el tema y empezamos a utilizar nuestro tiempo libre, ¿cierto? O nuestro tiempo de descanso en aprender, en mejorar, en practicar, en hacer portafolio, en hacer trabajos extra, en hacer freelance, en hacer muchos proyectos, ¿cierto? Que están ocupando nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo libre. Eso quiere decir que estamos trabajando 24 horas y no estamos descansando. ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros estamos en ese proceso, ¿cierto? De mejorar, de aprender, que claro, vemos frutos, vemos mejoría en nuestro trabajo, pero ¿qué pasa cuando el tiempo pasa y vemos que no estamos compartiendo suficiente con amigos o compartiendo suficiente con la familia, por ejemplo? ¿Les ha pasado algo como esto? Sí, en mi caso, claro, sí, siempre ha sido como el problema del tener que dejar de lado la constancia del trabajo por el tener que relajarse y el tener que hacer como un restart de tu esfuerzo para después para el próximo día tener que volver con mejor energía, pero es muy tentador el caso de tener que trabajar un día 12 horas y después el otro día estás como, te levantas a las 12 de la tarde y Claro. trabajas 3 horas y nada funciona. Mm. Entonces, más que nada es para eso. Yo encuentro que tiene que ver con la constancia del tener que ser un profesional, porque tienes que estar ahí
las horas que tú necesites o dices que tú tienes que estar y tienes que funcionar bien. Y no puedes estar como un día dándole entero duro y después al otro día estás como una bolsa vacía y tirada así. Mm, claro. Es que la cuestión de eso también es que uno se malacostumbra, ¿no? Sí. Digamos, cuando uno está en la universidad y ese tipo de cosas, además por la edad, pues no sé, así aquí todos superamos los 30 me van a entender. Porque No, cuando no hablemos está, de ese tema, por favor. cuando uno está, digamos, cuando uno está en la Cuando universidad, uno tiene 15 años, no, cuando digamos uno está en la universidad o más joven, uno se forzaba y uno realmente podía trabajar como una máquina muchísimo tiempo y no sentía mucho la presión. Ahora es una cuestión, sí, o sea, de lo que da el podcast, de balancearlo totalmente porque genera un cansancio mental duro. Yo no hace mucho tuve un mes de trabajo que fue, prácticamente tenía 3 clientes al tiempo Ujú. y todos los días los recibía y todos los días tenía feedback de ellos y estaba así, pum, 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 pum. Al final los trabajos salieron bien con los 3 clientes, no hubo ningún inconveniente, pero fue un esfuerzo un poco sobrehumano que me creó incluso un burnout o sea, tuve para volver otra vez a retomar como mi ritmo, pasaron varios tiempos, porque, Claro. o sea, me quemé. Y yo es algo que dije, no lo vuelvo a hacer porque me quemé. Y bueno, sí, hay una compensación económica, bien, un mes excelente, tal vez que uno diga, bueno, el mejor mes de mi vida, pues, Mm. pero el burnout que me generó, ese no me lo quita nadie, o sea, esa quemada hay que balancearla, porque sí duré varias semanitas largas intentando retomar, o sea, no estoy mintiendo, fue algo de, me sentaba y decía, no, es que estoy bloqueado, no quiero trabajar, o sea, me quemé. Y digamos, en ese Qué loco. tiempo también tuve un desbalance donde yo vivía con mi familia, con mis papás y todo, y yo los veía 10 minutos al día, sí, eso viviendo pasa con ellos mucho. en la Eso misma pasa casa, mucho. viviendo con ellos en la misma casa. Y no, eso no puede ser así. Pues ahí aprendí, hay que vivirlo para aprender. Sí. Sí, Mira, sí, hasta que no se vive no se aprende de eso, Andrés, definitivamente. Andrés puso temas súper interesantes en la mesa, pero antes me gustaría llamar a nuestro traductor latino que nos explique un poco qué significa el término burnout. De pronto hay Ya, personas que no sepan lo que significa. Queremos ya invitar a estamos. nuestro traductor de años de experiencia en Discovery Channel para... Sí, Caracoles, Wikipedia.co. amigos. La explicación del término burnout es que llegas al punto en el que dices caracoles, no puedo trabajar más. Necesito un descanso, viejo. Un descanso de un año. Por lo Necesito un menos. descanso, viejo. Me No, sí, encanta. sí. Tómate una Un modelo. descanso, viejo. Sí, no, Sí. no, pero sí, en resumen, pues el término se explica a sí mismo, ¿no? El quemarse, es literal quemarse, y esa sensación es terrible. O sea, es una sensación realmente horrible porque eh, literalmente se pierde como la capacidad, como tanto pareciera como física, pero mental, de seguir adelante o hacer algo más. Es como que simplemente no hay manera de dar un paso adelante. Como lo que contó Andrés, a mí también me sucedió el año pasado, porque estuve trabajando en un mismo, tenía un proyecto grandísimo y dos pequeños aparte, y los hice todos al tiempo. Y el grande tomó 3 meses. Y cuando terminaron los 3 meses, fue imposible hacer nada más y todo tuvo que como que, no, un mes sin hacer nada porque era la literal sensación de que no se podía hacer nada más. Ese es el burnout, el quemarse, decir como dejar el Ferrari o el carro ya que el motor dio todo. El Ferrari Descanse, corrió muy sí. bien, aceleró, pero si el Ferrari no para, de alguna forma se va a dañar o algo le pasa. Y sí, sí sucede. Claro, pero incluso es bueno vivirlo. O sea, aunque esas cosas pasen, no me arrepiento de haberlas vivido y yo creo que ninguno de ustedes tal vez porque la única forma, como dice Andrés, de poder juzgar y saber cómo no volver a caer en eso es vivirlo para saber qué se siente. Y uno decir, uy, no, de verdad no quiero caer en esto otra vez. O sea, es como, Ese término y lo que acaba de mencionar Andrés es chévere porque no solamente involucra en este caso ya el balance con ¿cierto? Con la parte social, sino también con la parte de la salud. ¿Sí? Llega un punto en el que uno
está tan, digamos, enfocado en su proceso, tan enfocado en el trabajo, en el aprendizaje, que no se da cuenta, y es lo que decía Andrés también, que cuando uno es joven uno es menos cae en cuenta de ese tipo de cosas, pero uno no se da cuenta que realmente está dañando su salud. El descanso es importante, y a veces Sí, nosotros dejamos como a un lado esa palabrita como sueño. A veces cuando estamos más jóvenes sobre todo, nos da por trabajar 2 3 de la mañana sin problemas y al siguiente día hay que madrugar. Dormimos 5 o 6 horas todos los días o menos, 6 horas yo duermo Ujú. actualmente, o menos de 6 horas, y eso y ese tipo de cosas pues no es bueno para nuestra salud. Y no caemos en cuenta de eso sino hasta después, cuando en serio, o sea, yo estuve un tiempo en el que trabajé 3 4 meses trasnochando, ¿cierto? Durmiendo Mm. 5 horas, y ya después es que el cuerpo no da, o sea, el cuerpo no responde, y uno se pregunta el por qué. Pues el por qué está que uno se está sobre exigiendo en ese tipo de cosas. ¿Han sentido sí, algún tipo como de recaída de salud? sí, no, absolutamente. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Y la verdad es que también estoy muy de parte el no tener que normalizar ese tipo de situaciones. Yo encuentro Ujú. que el Sí, normalizar la situación de trabajo dentro de industria o del típico freelance que trasnocha y que no duerme, eso va en detrimento de todas las personas que quieran meterse en la industria, porque significa que psicológicamente los estás preparando para que se tengan que matar. Y no es claro. necesario, la verdad. Yo encuentro que sí, sí, es muy cierto de que si es que tú dices que no a un trabajo que te podría durar un mes, que te va a tardar un mes en hacerlo y que te dicen que lo hagas en una semana, esas personas que te están contratando o que te quieren contratar van a encontrar fácilmente a otro perico. Pero simplemente yo encuentro que es también responsabilidad de uno el tener que decir que no. Mira, sabes que yo Ujú. encuentro que muy poco tiempo. Me encantaría hacer más rápido o tan rápido como Dave Raposa, que hace cartas de Magic Gathering en 2 días, pero yo no soy Dave Raposa, lo siento mucho. Entonces Mm. es que, entonces tienes que entrar a saber tus límites y ser honestos con el tema, porque es muy fácil el dejarse abusar. Y a las compañías no les Uy, interesa también absolutamente. eso, no les interesa. Absolutamente. Entonces, si es que estás trabajando para cualquier tipo de compañía que tú crees que sus videojuegos son increíbles o todo, eh, encuentro que el tener que aceptar ese tipo de situaciones por el hecho de que es que si es que no me quedo sin trabajo, sí puede ser verdad en que estás arriesgando eso, pero al mismo tiempo tienes que saber que a ellos no les importa que tú te estés arriesgando, porque siempre van a poder contratar a alguien de Brasil, que el intercambio de los $200 que están haciendo por esa carta piñufla que te están pidiendo en una semana, a ellos les va a valer un cuarto o un tercio de la renta. Y mientras tanto, a un tipo que vive en Claro. Estados Unidos, que ahora yo estoy viendo esa realidad, es nada, es absolutamente nada. Entonces, si es que yo no soy capaz de hacer esos $200 en un día o 2 días, no me hace nada la cuestión. Entonces, no es ganancia para mí. Entonces, por Qué ese lado fuerte también. esto que Ujú. menciona Felipe del tema que lo fácil que es dejarse abusar. Cuánta razón, es increíble. Y eso solo depende del Lastimosamente. individuo, o sea, del artista. O sea, es solo el artista el que lo permite. Porque no, o sea, no, obvio, no hay como de otra manera. Pero eso pasa tanto y yo creo que todos estuvimos Sí. ahí. Sobre todo porque Ujú. uno siente como que el deber es cumplir, o sea, como que nosotros tenemos la idea de que debemos cumplir con lo que sea que nos pidan. Pero eso no Sí. necesariamente es así, porque a veces pueden llegar propuestas que no tienen mucho sentido, como lo que dice Felipe, no sé, hacer un trabajo que normalmente podría tomar un mes y que nos lo pidan en una semana, por ejemplo. Y si uno accede, ya de cierta forma se está dejando como abusar o explotar, porque está haciendo algo que está como fuera de, como que no encaja tanto con el procedimiento común, digamos, no sabría cómo explicarlo, pero muy, muy bueno ese punto que tocó Felipe ahí. Sí, Y no, otra y cosa también, que también hay que considerar es que no necesariamente porque las compañías no les interese de que tú te estás matando por el trabajo y ellos te están pagando un poco, significa que los directores de arte están coludidos y que sean malos. Sí, los directores de arte en realidad no tienen nada que ver con ese tema. En general, los directores de arte van a ser personas que te van a ayudar con absolutamente todo. Pero es el budget y las personas que son, no sé, que están detrás de todo lo que significa
el managering de la compañía que la verdad no están interesados en eso o que dan poco budget para el arte y Correcto. están todos los demás matándose entre medio. Eso sí es Pero cierto. Y hay una cosa, perdón Felipe, hay una cosa también importante que tú dices ahí, es que uno tiene que saber decir que no. sí, O sea, porque uno en un inicio, cuando lo empiezan a llamar y bueno, empieza como a coger cierta constancia de trabajo, si te empieza a salir mucho y mucho trabajo, uno quiere hacerlo todo. Sí, Y Cierto, uno, cierto. y uno tiene como, no sé si es una inseguridad o algo decir que no, y si le digo que no, pues este cliente después no me va a volver a llamar, pero es Ujú. una buena oportunidad y no sé qué, y entonces uno se va a saturar de trabajo y no necesariamente los clientes, o sea, viéndolo desde otro punto de vista, no necesariamente las compañías o los clientes te quieren explotar laboralmente, sino tú te estás explotando laboralmente. Al aceptar 4 o 5 freelance al mismo tiempo, ujú. pues ya el que se está explotando es uno, pues. Lo que pasa es que a veces sí, el miedo como mencionaba hace un momento Felipe y Gabriel, en cuanto a que es tan fácil ser abusado porque existe miedo. Existe el miedo e incertidumbre de, bueno, si no consigo este freelance, pues ahora qué voy a hacer. Sí, a Ujú. veces, si no me contrata esta empresa, entonces ¿qué hago? Pero lo que dice Andrés es importante, siempre poder saber lo que uno vale, ¿cierto? Y poder decir no. Hay situaciones en las que, aunque es difícil, hay que decir que no, porque realmente el tiempo no va a dar para cumplir. Y algo que he aprendido es que si uno va a hacer algo, tiene que hacerlo bien, ¿cierto? Tiene que hacerlo bien, respetando los tiempos y con la mejor calidad posible. Entonces, si tienes 4 o 5 freelance, como mencionaba Andrés, y con uno o dos la calidad no va a ser la mejor porque el tiempo no da, ¿para qué meterse en ese proyecto si va a quedar mal con el cliente y de pronto no lo llaman después? Sino que a veces es Exacto. mejor decir, hey, no, ¿cierto? En este momento no puedo por X o Y motivo, pero me gustaría trabajar con ustedes en el momento en el que esté más disponible. ¿Sí? Claro, sí. claro. Y Y lastimosamente eso no es yo... necesario. Sigue, sigue, Ah, perdona. no, perdón, perdón, Andrés. No, no, que solamente iba a hacer el comentario de que eso es, incluso decir que no, no es necesariamente malo, porque de hecho puede, o sea, puede ser incluso bien visto que, o sea, si yo estoy contactando a un artista o a alguien y me dice que está ocupado, pues eso no es necesariamente negativo, eso es como que, ah, pues qué bien, está Está trabajando, o trabajando. sea, alguien que está activo, es proactivo, entonces eso de repente también puede ser visto como como una especie de una señal como de confianza, alguien que está Sí, trabajando, está haciendo algo y no es como que está ahí esperando a ver qué cae o qué llueve. Eso a mí me ha pasado sí, y han llegado trabajos en los que simplemente digo, oye, no, durante este mes no, pero el siguiente mes sí, la cosa, y muchas veces ha sido como que, ah, ok, perfecto, entonces podríamos reagendar y la cosa, y todo fluye bien, y es como que yo siento que eso es un buen indicador también, no necesariamente algo negativo. Sí, claro, porque sí, también le puedes generar como esa confianza al cliente, del cliente decir, está siendo sincero conmigo, me está diciendo, no puedo, estoy trabajando en otra cosa. Entonces el cliente también puede decir, ah, ok, cuando él trabaje conmigo, va a estar trabajando conmigo, o sea, no va a Concentrado, estar sí. también recibiendo otras Correcto, cosas. Entonces tú puedes generar también como ese punto de exactamente. confianza con el cliente. Y pues qué mejor Ujú. que ser sincero y decirle, hermano, estoy totalmente ocupado, si quieres llama el próximo mes y miramos si todavía te funciona. Ya está. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y la forma de hablar también es importante, como la forma de decir, bueno, no, en este momento no estoy disponible, o sea, como saber utilizar las palabras correctas también para comunicarse es muy, muy, muy importante, como siempre tratar de dejar una puerta abierta o, bueno, esas son cosas que uno aprende allí como con el tiempo, pero sí, o sea, definitivamente yo creo que decir no, después de que se hace la primera vez, ya uno como que le pierde el miedo al no y lo ve como Lo, parte. Sí, lo que pasa sí. es que la experiencia que te va mostrando como esa confianza y esa seguridad que tú vas ganando como profesional y como artista a saber filtrar lo que tienes que hacer y no Claro, matarte. Porque en un inicio uno comete esos errores, pues, o sea, digamos, cuando yo los cometí tiempo atrás de recibir muchos videos, pues era una total. vaina súper complicada. Ahora no, ahora ya o sea, tiempo más cercano, ya es, no, estoy ocupado, estoy haciendo esto, sí. listo, esto lo dejamos para el otro mes, y ya. Eso, Entonces eso eso es, te lo da la experiencia.
Eso es chévere Sí, también, señor. como uno conocerse y conocer sus tiempos. Creo que eso es importante también porque a veces uno no conoce sus tiempos y dice que se demora ciertas horas o ciertos días y realmente se demora más. Entonces lo obliga a uno como a duplicar el trabajo en horas de descanso y pues eso también es complicado. Entonces un consejo podría ser conozcan bien, ¿cierto? Conozcan bien su trabajo, conozcan bien sus tiempos y no se sobrecarguen de trabajos porque a veces, yo sé que a veces es como llamativo, ¿no? Llama mucho la atención el poder tener dos, tres clientes, cuatro clientes y, y Claro. uno lo hace porque uno sabe que uno estallándose puede obtenerlo, pero pues realmente ahí viene el balance y la pregunta, ¿vale la pena recibir estos clientes? ¿Vale la pena trabajar tanto? Sí, ¿Qué va a pasar con no, mi vida, cierto? Pensar un poquito en eso, ¿qué va a pasar con mi vida en esas 3 4 semanas en donde estaré full ocupado y no estaré haciendo otras cosas? Que a veces, y creo que les pasa a todos, a veces ver una película es difícil. O sea, algo tan sencillo, tan simple como verse una película, no hay el tiempo para hacerlo. Entonces bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo libre? Ujú. Claro, claro, aquí lo llevamos. Andrés, y sabe que esto me recuerda, hay una cosa que siempre pienso cuando viene este tema de como de las personas que se entregan como al más del 100% a todo este tema de trabajo y la cosa, y es Ujú. que hay una banda, pues digamos, una banda en la que ellos tienen un baterista que es brutal y es increíble, pero supremamente increíble y así actualmente como demasiado súper reconocido. Y entonces en algún momento me topé como con una especie de microdocumental que mostraba cómo era como su vida personal. Y resulta que fue como feo, porque resulta que el tipo literalmente decía, no, pues yo me despierto, comienzo a tocar, desayuno, luego toco y luego sigo tocando y luego me acuesto tocando y la cosa. Pero entonces llegaba un punto en el que el entrevistador le decía, ajá, y entonces, y amigos, vida personal o cosas, él decía, no, casi no tengo amigos y me veo muy poco con mi familia porque si fuese por mí todos los días no saldría de esta casa, Wow, solamente tocando. es que Y es... entonces ahí sí me entienden, como que hay una cosa que yo decía, wow, lo que hace es tan increíble y entiendo o sea, ya eso explica por qué hace lo que hace y de la forma en la que lo hace, pero al menos como persona, o sea, al ver eso no me pareció algo ejemplar, digamos. O sea, muy no, no lo bien, es. es su decisión, pero como que se sintió como un lado oscuro ahí, como que, uy, no sé, no, no, simplemente no, es como, es un no, es Sí. como que esto Se no, ha, no me parece muy bien. se ha popularizado la idea con las redes sociales también. Yo te puedo hablar 1000 años acerca de lo que yo opino acerca de las redes sociales y todo es negativo. Sí. Pero en general, Sí, en sí, general tiene que ver con que se ha popularizado el sistema de que tienes que ser excepcional en todos los sentidos. Entonces, es que ¿quiénes son las personas más populares? Pues son las personas más excepcionales. Y de alguna manera eso se ha masificado en un concepto, de una manera inconsciente tú crees que eso es lo normal, porque lo ves en todos lados, entonces es popular. Entonces el ser como el pintar cartas de Magic Gathering en 2 días es normal. El, el trabajar 10 12 horas al día es normal. El ser una modelo que no tiene ningún rollito es normal. Y Entonces, más que normal, ideal, que es lo más triste. Te venden un claro, imaginario, o sea, eso es un imaginario. Y la Sí, gente se va a llevar por eso muy feo. yo siento que a veces, a mí sí me ha servido ver, por ejemplo, algunos trabajos muy tesos, por lo menos cuando empecé, porque se convirtieron como una especie de vara que yo siempre quiero superar. Entonces como que el trabajo de un artista que yo siga y que trabaje en la industria se convierte como una especie de vara de nivel sí. al que yo puedo avanzar. Pero como una referencia. cuando uno empieza a crecer en este cuento y empieza como a darse cuenta que, o sea, y eso créanme que cuando yo fui consciente de eso hace muy poco, o sea, muy poco son 2 años o algo así, uno se empieza a dar cuenta que el llegar a ese nivel es posible, pero empieza uno a sacrificar muchas cosas. Entonces cuando uno menos se da cuenta, el tiempo ha pasado y ha sacrificado demasiadas cosas para poder lograr ese nivel. Entonces yo creo que Ujú. por un lado sí puede ser importante, digamos, tener una especie de vara, de nivel a la que se pueda superar y se pueda llegar, pero también no idealizar y no normalizar lo que decía Felipe. O sea, no normalizar el hecho de no dormir, no normalizar el hecho
de trabajar horas extra, no normalizar el hecho de, ¿cierto? De sobrecargarse con las cosas. Yo recuerdo mucho que Felipe trabajó en Colombia un tiempo, vivió en Colombia un tiempo, y hacía algo que me parecía súper interesante. Y él, vean, me dice como, no sé. Él trabajaba en Colombia en una oficina. Entonces, él vivía no sé, en un apartamento, pero el trabajo, así siendo freelance, lo hacía en una oficina. Entonces, él tenía un trabajo de oficina con horario de oficina, siendo freelance, Ujú. cumplía horario, pero de oficina, en su propia oficina, y a las 8 o a las 7 él decidía a qué hora salía y se desconectaba de todo lo que era el trabajo. Entonces, esa fue una forma que para mí me pareció muy interesante de desconectarse, ¿cierto? De ponerle límite al trabajo y desconectarse un poco de lo que se está Sí. haciendo. Eso me parece interesante. De hecho, a mí me tocó, también hace un par de años, ponerle límite. Entonces yo digo, después de las 8 de la noche no hago nada más de trabajo, porque, o Claro, 9 de la claro. noche ya no más de trabajo, porque es que Sí. uno no tiene límite. Uno puede ir 10 11 12 1 2 y uno Sí. no tiene Y el control de tema, eso. y el tema de la oficina fue fundamental para mí porque en ese minuto yo estaba viviendo con Gracie Lynn en un apartamento estudio, entonces es solamente una pieza y estar trabajando ahí mientras ella está haciendo su comida para llevarla a su trabajo es un caos enorme. Entonces íbamos a Sí. terminar súper tensos y súper peleados, no íbamos a tener ningún espacio de paz. Entonces, Bogotá en sí, para mí, que yo vivía en Chile, es mucho, mucho más barato. Y arrendar una oficina fue, o un cubículo dentro de una oficina de otra persona, fue ideal. Fue, la verdad, la mejor decisión que yo creo que he tomado en muchos, muchos años relacionada con mi trabajo. Y la verdad es que me ayudó montones para tener que darle un espacio físico a lo que yo consideraba mi actividad profesional, porque era muy entretenido o muy, muy relajante el recibir un mail de un cliente y no poder hacer nada respecto a ese mail en ese minuto, Claro. sino que tener que esperar a las 8 de la mañana, a las 7:30, a la hora que yo entraba, a tener que trabajar en eso. Para retomar, claro. Es como un Claro, tema de encontrar una forma de obligarse a cumplir con ciertos constraints, como con ciertas limitaciones. sí, definitivamente. Sí, sí, totalmente de Totalmente acuerdo de con eso. acuerdo. Uy, Ujú. Eso es chévere. Yo creo que ponerle un límite temporal y en el caso de Felipe físico, ¿cierto? A nuestro trabajo o a nuestras obligaciones. Voy a ponerlo como una frase loca, pero obligaciones como artista, ¿cierto? Es importante decir, bueno, trabajamos puede ser desde las 7 hasta las 7 y media o a las 8, pero de ahí no se pasa. Que por lo menos aseguremos que hay un tiempo en el que estaremos descansando, o estaremos con la familia, o estaremos con amigos, entonces eso me parece interesante también. pero Sí, igual eso que dice Felipe también es súper importante porque al él estar en un espacio físico, está totalmente, o sea, el estar en su cubículo, por decirlo de esa manera, está totalmente enfocado a lo que está haciendo. Exacto, sin Porque distracciones. existen Es, muchos, como decirlo así, daños colaterales que uno dice, listo, voy a organizar mi cronograma, estoy en mi casa o estoy viviendo con un amigo o estoy de otro lado, lo que sea, y siempre van a haber cocinan algo, la distracciones. cocina huele Sí, rico. todo, o sea, siempre hay Uno, distracciones o ese tipo de cosas, entonces, sí, ujú. o sea, digo, voy a meterle 6 horas a trabajar en esto enfocado, pero en esas 6 horas tengo 5 o 6 agentes de distracción por todo lado, entonces realmente no estoy trabajando 6 horas. Sí, sí. Estoy allí, estoy acá, no tengo el 100% de mi enfoque a lo que estoy haciendo, me distraigo acá, o llegan y ve, ayúdame con esto, o acompáñame acá, familia, lo que sea. Entonces, me parece que Felipe está en todos los servicios. Me parece muy importante Sí, buscar como su privacidad, o sea, su baticueva, y estar allá sí, echado solo y para eso. no existe nadie más. O sea, no Claro. existe nadie más y existe tu concentración y lo que estás trabajando. Y eso es ok. importante. Cierro a las 6, pum, cierro a las 6, nos vemos y ya me voy a tomar una cerveza con mis amigos, me voy a compartir con mi familia, ya a buscar, o si uno tiene otro hobby, si no sé, le gusta bailar, si le gusta patinar, si le gusta lo que sea.
Buscar también, yo también una vez escuché un consejo de un artista que decía, hay que tener un hobby alterno. O Sí, sea, porque uno lo ve, esto es como, o sea, cuando uno trabaja en esta industria, aparte de ser su profesión, Ese es su hobby. hobby, es su pasión. Entonces, Maldita no sea. puede ser, no puede ser su vida, su profesión, su hobby, su pasión, no, o sea, busque otra actividad que lo saque de eso para generar como más ingresos mentales, por decirlo así. O sea, si le sí, gustan los carros, totalmente. vaya, eche piques o haga lo que sea. Si no sé, le gusta escalar montañas, vaya, escale montañas, pero haga Claro, otra cosa aparte de lo que hace. Porque usted no puede terminar su labor profesional y su hobby ser lo mismo que hace profesionalmente. claro, Porque pues, Sí, o no es sea, ya ahí recomendable. se está sobresaturando otra vez. Sí, y lo que Mejor no dijiste se fue interesante, retire. ¿no? Como que, y no hace, y se queda ahí como que no aprende nada más, ¿no? Aprende a cocinar, alguna cosa diferente como para enriquecer un poquito Sí. las Sí, ideas y la cabeza, ¿sí, no? Y sucede muy seguido eso, el bloqueo mental, el bloqueo artístico, de que simplemente no tienes imaginación. Eso es porque generalmente tienes aburrimiento, aburrimiento cognitivo, simplemente has estado demasiado. Yo no creo que nuestro cerebro esté como diseñado para estar haciendo una actividad tan monótona por tanto tiempo sin tener con que tanto variar. tiempo. Sí, es como que tienes que hacer otra cosa, no sé, hacer figuras de Warhammer, salir a jugar a la pelota con algún amigo, pero dedicarse, así como a otra cosa. Y la verdad es que eso en general, ahora yo hace súper poco lo que hice, apenas llegué a Cambridge, de hecho yo voy mañana a ir al departamento de bomberos y me voy a hacer bombero de acá, de esta zona. Y Y una de las grandes razones es porque siempre he querido ser bombero, pero también porque me va a ayudar a reganar un ritmo de vida en el que yo voy a estar en contacto con lote de otras personas que no les importa un carajo qué es lo que yo hago, sino que más que nada el tener que llegar allá y yo tener que hacer mi trabajo que está completamente desligado de el tener que hacer dibujo o tener que hacer dragones. ¿Tú crees que yo les voy a empezar a hablar acerca de que yo soy artista de Magic the Gathering? Como les va a importar una bola, Sí, es importa una cierto. verga, man. Entonces, la verdad Es es que interesante, es eso es un buen súper ejercicio. refrescante. Eso va a ser súper refrescante porque la verdad es que yo voy a volver súper emocionado de tener que hacer algo de lo que yo me olvidé por horas. Sí, sí. Craft tip, conviértanse O en hasta por... bomberos. No, me... Ah, eso bueno, weón. Este bombero. Convierte- y Lo que no mientras saben es espérate, que... Lo que no saben y es que que hace, este podcast está patrocinado por el Cuerpo de Bomberos de... No, Estados pero Unidos. y que haces saben mientras, que y que haces mientras tienes una emergencia en los bomberos. No, saco mi sketchbook y Es me que... pongo a dibujar. Ajá. No, no, El no. iPad, weón. Ya, Hoy ya, tengo con una el referencia iPad. súper buena, weón, en el Sí, fuego, weón. uy, eso está chévere, no sé qué. Oiga, esa gente allá se está quemando. Y no, no, espere, espere, que este estudio está chévere. Un segundo, listo, ya ahora sí, a trabajar. Ahora sí, ya, Ese ya. estudio Joder, de no. piel quemada, weón. No, Espera que traje acuarelas hoy. no, y suena cómico, pero yo les voy a decir una cosa. Yo les juro que yo he pensado durante un tiempo, así como en los últimos años, como que en algún momento pronto en el que tome unas vacaciones o un mes de descanso o 2 meses, quiero meterme a hacer un trabajo que no tenga nada que ver con esto, weón. Se los digo es así. O sea, súper importante, weón. pero a Claro. trabajar, literalmente, yo esto no lo estoy diciendo de chiste, sobre todo esto porque me Sí, parece gracioso como el tema de ir a trabajar como en un McDonald's o algo así por un mes. O sea, no lo Eso, digo de moda, sí, lo digo en serio. claro. No, eso Simplemente no. por ver qué pasa en otra situación, en otro contexto, en simplemente, no sé, claro, el ejemplo de McDonald's puede ser, es más meme porque es como gracioso, ¿no? El tema del artista que no le va bien y va al McDonald's, pero me gusta el chiste. Pero, o sea, el como que Starbucks. la idea, y de verdad yo lo he pensado y yo creo que sí, yo personalmente pienso que lo voy a hacer, no sé qué, o trabajar de plomero, que alguien me ponga a llevar cosas de un lado a otro, como Sí, para desprenderse por completo de literalmente todo a lo que uno está como acostumbrado por tanto tiempo. Yo creo que ese puede ser un buen ejercicio. O sea, no lo he hecho, pero sí, presiento que puede ser. Sí. Ya, el mío sirve a sí, vender piñas coladas a la playa. Ese está Aguanta. bueno. sí, Conseguirse un trabajo de barman en una playa
qué buena está esa. Qué buena Eso está mejor que el McDonald's. un trabajo de esos debe ser una locura. O sea, uno de barman, Es un así. barcito en el borde de la Sí. playa, viviendo relajado, pues Claro. delicioso. Yo no podría Ahí no porque hay, ahí no hay burnout, ahí no hay burnout. No hay pero es por el burnout. sol. No hay burnout, pero hay quemado en la piel, hermano. Y si toca Ah, bloqueador. ahí tengo que llegar yo como bombero a Esta, pagarle los esta dos sección es como... Sí. patrocinada por el bloqueador solar de... Pero es que Andrés y yo, no sé de dónde es, si Felipe o Gabriel serán de un lugar cálido, pero creo que Andrés y yo somos, o sea, yo nací en un páramo, viví en un páramo, y es como la ciudad más fría de Colombia, si es que no es Tunja, y allá viví mucho tiempo. Yo soy de Y pero Pasto, que que también es muy frío. Claro. sí, Siempre se va todo a es sentir demasiado frío. al sol y a la playa, Pero naturalmente. no más de 2 semanas. Yo con el sol soy como de vacaciones y ya está. A mí me gusta el calor, a mí me gusta mucho el calor, yo no sé. Bien, Sí, a mí igual. Ahí bien. sí. Es chévere como estar como en camiseta todo el día. A mí me gusta toda esa Pero, o sensación, la sea, ¿pero verdad. qué prefieres? ¿Trabajar en calor o trabajar en frío? Uf, creo que en frío, es que en calor yo creo que me En dormiría. frío. Creo No, que me es dormiría, que yo no, no es que podría. el calor lo arrulla a uno y lo pone como a cabecear. Y uno ahí con el calor y empieza a dormirse. Uno ahí, ay, no, Puede ser espere. Sí, pesadito. y en frío siempre te puedes tomar una taza de café o tener un calefactor al lado. Sí, Si quieres. la verdad es que me han hablado Pero mucho con de calor eso. sacarte la piel ya no queda más. Sí, mi novia me ha hablado mucho de eso también. Y uno en calor, ¿qué hace? Pues pucha, Sí. frente al ventilador desnudo, no hay nada más que hacer. Sí, una llamada de un cliente y uno ahí sin camiseta. ¿Qué más? Ajá. Y de fondo una palmera de fondo ahí. Un fondo de No, Zoom. que necesitamos para mañana y en el fondo se escucha la rumba y la fiesta y las Eh, botellas tocando todo. pero, señor, ¿usted qué está haciendo en la playa? Trabajando. No, es que escuché un podcast de sesiones crack donde hablaban del balance de la vida y estos manes me dijeron que me fuera a vender piñas A vender coladas a piñas la playa. coladas. Espere que me están llamando. Hay una emergencia de bomberos, ya vengo. Estoy en el cuerpo de bomberos de Cartagena o de Cancún. Sí. Ajá. Pero en serio que es muy interesante la idea, muy interesante la idea. O sea, debe ser muy refrescante como entrar en una actividad así que no, pero nada, o sea, nada, ni cerca. O Fuera sea, de chiste, sí, es Hay, muy cierto hay, lo que dice Gabriel y lo que hay, dice Felipe. Como que no lo había pensado, pero vean que en este momento como que caigo en cuenta de muchas cosas, sí, como que llega a la mente muchas situaciones en las que uno está tan estresado porque no ha dibujado, yo por lo menos porque estoy en mil cosas, no he dibujado, no he creado, no he producido, no he hecho portafolio, eh, que se estresa mucho y a veces no quiere hacer nada más sino venir y aunque sea de a poquitos irle trabajando. Entonces es como encontrar el balance también del tiempo, ¿no? A veces uno dice no hay tiempo, pero si uno se organiza bien, sí puede hacer todo lo que tiene que hacer y solucionar. Y ujú. es chévere lo que dicen ustedes, de poder hacer algo diferente y obligarse a uno a aprender cositas diferentes y obligarse a uno a hacer cosas distintas, como en serio, cocinar. De hecho, yo tenía unas ideas de vender pastelitos, por ejemplo. Pues ¿Por qué hacerlo, no? ¿por qué Claro, no? O sea, exacto, chévere. ese tipo de cosas, exacto. Exacto, que se alejan totalmente de este medio de estar tan cómodo en casa o en una oficina sentado, todo genial, todo muy bonito. No, o sea, ¿qué pasa si esto se rompe y se hace otra cosa? O sea, debe ser demasiado interesante, la verdad que sí. Sí, Sí, la gran es un buen mayor parte punto. del estrés yo creo que vi, o que yo he vivido cuando yo era más joven, yo creo que tiene que ver con la focalización de una sola cosa. Entonces, al final lo que sucede es que esa única cosa termina teniendo toda la prioridad. Significa que estás maximizando y estás Priorizando. priorizando la Claro. importancia, haciendo que ese tipo de cuestiones sea sumamente importante, que es dibujar o pintar. Y la Ujú. verdad es que no es cierto, no es tan importante. Y el bajarle un poco como el nivel a eso hace que uno se relaje más y las ideas fluyan mejor también. Entonces el bloqueo mental, creativo también se empieza a distender, todo ese Sí. tipo de cosas. Bueno, igual hay otra cosa que desde el punto de vista, digamos, de experiencia freelance como tal,
Yo he visto varios artistas también que buscan como esa forma de decir, bueno, me voy 2 meses aquí, trabajo desde acá, me voy un mes acá, trabajo desde acá y hacen como ese tipo de rutina por mucho tiempo cuando tienen como esos trabajos que se pueden decir como estables freelance, por decirlo así. Y hacen eso también y buscan variedad, o Eso sea, me gusta. no se quedan en un Sí, solo punto. De hecho, yo creo que Gabriel lo ha hecho también, ¿verdad? Como salir, viajar un rato, estar en Bogotá o estar en otro país, trabajar desde sí, allá y eso es bueno sí, también. tal cual, simplemente para cambiar el entorno. Yo creo Y que también cuando eso pasa, por cierto, como para terminar la idea, que como que cuando uno tiene esas experiencias en las que cambia de espacio y hace como un reset de toda esta vaina, yo creo que uno se empieza a dar cuenta que no hay que tomarse el trabajo tampoco tan en serio. Y aquí, yo no sé si me voy a ir como a un lado demasiado oscuro, pero yo no sé ustedes, pero por ejemplo, cuando yo me muera, yo no quiero que me recuerden por nada que tenga que ver con el trabajo o nada así. O sea, es como, al final, eso es lo que, así lo veo yo, esa es la forma en la que yo mido qué tan importante es lo que estoy haciendo. O sea, yo no quiero que nadie en mi familia, ni mis hijos, nadie me recuerde, no, que hacía un trabajo increíble. No, eso me vale mierda. Es como, eso simplemente fue otra cosa, pero yo preferiría más como un componente personal, o sea, como que recuerden otras Sí, cosas. Me fui a la sí, yo oscuridad también. total, ya lo sé, pero, pero sí, No, yo estoy Anakin, de acuerdo. Anakin Eh, Skywalker. ahí es sí, yo donde estoy de hacemos las acuerdo. preguntas determinantes. O sea, ahí Sí, sabemos que es importante. Ujú. sí, es yo un estoy de buen acuerdo. punto. De las cosas de las que yo, la verdad, a mí me gusta hablar con gente la que yo, con la que no conozco, o la que recién estoy conociendo, que son amigos de mi novia o otras personas que tenemos en algún otro grupo, es absolutamente nada relacionado con mi trabajo. A mí no me interesa el tener que estar hablando de Magic the Gathering, porque yo sé que a ellos no les va a interesar o los van a encontrar excitante por un minuto, Ujú. pero después van a querer hablar de fútbol o que van a querer hablar de otra cosa. Y Ujú. yo encuentro que el tener que ser un humano más redondo y más complementado con todo ese tipo de situaciones siempre ha sido súper importante para mí y yo estoy absolutamente de acuerdo. Encuentro Sí. que si es que de alguna manera lo único que dejaste detrás son como unos NFT o unos pixeles por ahí Exacto. perdidos, Demasiado frío, es como una idea demasiado claro, frívola. es fome. Es que y Cierto. también, pues, igual incluso trabajar, digamos, para cuando uno busca como esa pasión de llegar a cierto punto y trabajar para eso se vuelve también una cuestión personal, sí. O sea, sí, ya es como, bueno, sí, chévere, pero lo que ustedes dicen, bueno, ya se encuentra un balance, se hace, ya es como un reto personal que uno se pone, ¿sí? O sea, ya es una Sí, cuestión, pero lo que tú dices, o sea, al encontrar también ese balance de tener otros círculos sociales, expandirse y ese tipo de cosas, pues se da cuenta uno que no es como el típico artista, porque hay muchos artistas que son muy como implosionados y están en su mundo y ya, y no son capaces incluso hasta de llegar a socializar con otras personas por fuera. Correcto, No sí, tienen cierto. esa capacidad de socialización de otro tipo de cosas, de otros temas pues de la vida como tal. Sí, sí, de de Buen cualquier hecho, cosa. punto. Es muy cierto eso. Y creo que a mí por un tiempo me pasó eso. Creo que también fue algo que me activó una alarma. Y fue que por lo menos... eh, espérate un segundito, ¿hay mucho ruido por ahí? ¿Hay ruido? Sí, listo, ya. Entonces, algo que fue importante fue, hace 2 años o 3 años, yo sentía que solamente hablaba de lo que hacía o del evento, entonces lo que yo era como, a todo el mundo que me encontraba, eso sirvió mucho para muchas cosas, pero siempre sacaba a colación el evento, siempre sacaba a colación mis cosas, mis vainas con el evento, Mm, como ujú. quiere participar, como no sé qué, estoy haciendo esto, ta, ta, ta. Y fue como tan metido en ese tema del evento que yo sentía, o sea, yo sentí que realmente no estaba escuchando a nadie, sino que yo solamente hablaba, 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 hablaba y sentía que no escuchaba a nadie. Entonces ya, Como un ya vendedor fue una ambulante. alarma muy fuerte porque fue como, bueno, o sea, cálmate, no eres el único que tiene algo de que decir, no es el único tema de que se puede hablar. Y desde ese momento como que ya cancelé el tema y hablé de otras cosas. Si salía, pues súper chévere. Y de hecho últimamente casi no me gusta mencionarlo muchas veces porque pues
no quiero que se lleve toda la conversación, que suele pasar mucho. Porque Sí. es que a mí es cosas que si me preguntan algo yo empiezo como a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces es mejor como ni tocar el tema, más bien hablar otras cosas. Me parece súper chévere lo que acaban de mencionar todos ustedes. ¿Y quién fue Es la que- persona que te dijo eso? Fue la novia. La vuelta que ella... ¡Deje de hablar de tanta mierda, weón! No, 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 Sí, no, sí, no. venga, chiste, ya. No, Pues, y sabes qué es lo que pasa también, que es que nosotros como artistas, o sea, no sé si han dado cuenta, nosotros al trabajar con arte y ser artistas somos un poquito como emocionales. Y Sí, cuando uno habla de sus cosas, se emociona y eso es con una pasión, porque nos gusta lo Claro. que hacemos. O sea, cuando tú escuchas a alguien que no disfruta lo que hace, es como, ah, sí, estaba trabajando y ya, estaba todo aburrido y salí. No, uno como artista se va. O sea, uno sí se va y no, y esto, y no sé qué, y uno es más sensible y se expresa y habla y la gente es como, es Cierto. muy artista, o sea, ya, y tienen el estereotipo de que si son artistas, entonces está como medio loco y de ese tipo de cosas también, que es importante porque hay mucha gente que tiene como esos imaginarios, ¿no? Y uno como, no, pues yo soy una persona normal, ¿no? O sea, el hecho de que yo haga cierto tipo de ilustraciones o estas cosas no significa que yo sea como el más hippie del mundo, porque hay gente que se muestra así, entonces piensan que porque es el más hippie, en el modo de decirlo así, sin ofender a los hippies, pero de una forma como el más volado, pues, entonces si es más volado es más artista, pero si usted se viste de una forma normal y es un tipo serio, usted no puede ser artista, ¿sí? claro. Y uno es como muy emocional en ese sentido, entonces a veces es difícil no hablar de esas cosas porque uno quiere expresarse, pues uno todo el tiempo está contando historias y se está expresando a través de dibujos, pues cuando le dan la papaya de hacerlo, cuando le dan la papaya de hacerlo verbalmente, pues se chao. va uno a la mierda. Sí, Chao. Perdieron, sí. perdieron. Pero si Ya, dan cancha. en Claro, el si dan caso, sí, claro, en el caso de Andrés, le pellizca la vena y le dice a la novia, no, quieto, ya, no más, ya. no más eventos. Sí, Ya sí, me sí, siento sí, 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 así créeme que como me ha hablando pasado mucho también. el tío borracho Sí, que está repite diciendo, la por misma favor, mis historia. amigos no les caes bien. Sí, eso suele pasar. Exacto, Además, yo sentí eso, yo como que mierda, le estoy embarrando, calma, calma, calma. No, pero también hay un punto donde la gente se intriga, porque la gente le pregunta a uno como ve y uno, ¿y usted qué hace? Y uno, no, mire, yo claro, hago concept o ilustración para esto. Quedan como, ¿qué? O sea, Lustrador. Lustra... ¿usted es ilustrador? Y ilustrador de uno ya, zapatos. ilustrador de Bombero, zapatos, bombero, lustrador y DJ. Ah, no, y barman. y Y barman, barba, Y y barman de barman. piña colada, weón. No, de piñas coladas, sí. No, Ah, pero la gente se asombra y muchas veces la gente se intriga, entonces le quedan a uno como esa emoción y uno se empieza a escupir todo lo que sabe y como que llega a un punto donde uno dice, sí, no, madre, estoy hablando mucho. O Sí, sea, estoy hablando exacto. mucho. Esa es como la alarmita que uno empieza como a sentir, hey, Sí, cálmate, cálmate. Uy. ya. uno mismo debe tenerla, sí, 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 es verdad. Exactamente, entonces. Y a ustedes no les pasa que en las conversaciones, justamente para hacer lo que decía Andrés, como, o sea, como para encontrar la alarma, como para detenerme, yo no sé si lo hacen ustedes, pero yo siempre prefiero, yo de una vez a la gente le pregunto qué hace o a qué se dedica y dejo que ellos sean los que cuenten, no sé, o sea, como para conocerlos, prefiero como escuchar mucho más y seguirles preguntando, como por saber, porque una vez conocí a la novia de un amigo y resulta que entrenaba caballos entrenaba caballos, ah, por un tema, una cosa, y yo, genial. ¿qué? O sea, esto jamás he conocido a nadie que haya entrenado caballos. ¿Qué? Era como que, Severo. bueno, y entonces le Pero decía, bueno, imagínate, ¿cómo se porta el caballo? ¿Qué, qué come? ¿Qué? Y es pero interesante. imagínate, quizás tienen un podcast de caballos y hablan exactamente acerca de no hablar tanto de caballos. Sí. Una lata que te preguntan tanto de caballos. Y ellos mismos se limitan, sí. Pero Así es Claro. interesante dar como el primer paso ahí y ser el que pregunta, como, o sea, como que yo creo que también al mismo tiempo que uno como que aprende, como que más pasa el tiempo, uno trata de ver como el trabajo, siento como de una forma más relajada, como, sí, es lo que hago, pero no es como que tengo Sí, que eso estar es lo ahí importante. todo el día, porque sí, o sea, simplemente no debe ser la cosa que está ahí todo el día, como yo le decía a Andrés, el tema de hablar siempre del festival o del evento
me recordaba como a los vendedores de Herbalife, que no, es que este producto... No, Bueno, entonces, no, y entonces, pues sí. Como los mormones. yo no, gracias, yo estoy bien, no, pero mira, es que este sí te puede interesar, ¿no te gustó este? No, pero es que no me den más. ¿No, Ya, no quieres nada de Herbalife? Ahora hablemos de Jesús. Claro, como los mormones, ponerte en la puerta así, mirando por la ventana, ¿está allá adentro? ¿Quiere hablar un poquito acerca de Crowd? Así, No, con pero su así librito acá, con su a veces librito toca, acá a y veces de toca. corbata, su librito aquí bajo el brazo, su corbata, y ahí en la Ajá. puerta, Su cual pochita. fanático religioso. Tal Usted cual. crea- Tiene una Biblia, los dibujos de Kim Jong-gi. Sí. sí. Y señor, ¿usted qué ¿A no? usted le interesa hablar un poco acerca de la palabra de Kim Jong-gi? De Kim Jong-un. No se quiere Estoy convertir. creando una secta, ¿sí? Conviértanse. Los voy a llevar por el camino de la luz. Sí, por favor. Pero sí es muy Como importante dijo ese Gabriel, tema. cuando lo vea, le voy a dar un beso en la frente. Se me olvidó. Ajá, sí, lástima. Pero es súper importante y qué bien que salió ese tema, porque ya esto va como más a lo personal, como a la forma en la que uno reacciona a las cosas. Y es súper personal, porque cuando uno toda la conversación es, o sea, definitivamente a veces uno no se escucha a sí mismo y entonces cuando uno se comienza a escuchar a sí mismo es que hace esto como de poner una alarma para, cuando ya me vuelva muy loco con este tema ya lo apago y mejor dejo que alguien más me diga otra cosa. Y a veces escuchando se gana mucho más. O sea, no sé, el ejemplo Claro. de los es un ejemplo, pero, o sea, qué bueno como siempre conocer gente que de repente está haciendo una cosa loca que uno no conoce y de repente aprende. Además, No sé. además como en ese sentido, nosotros también tenemos que ser muy receptivos porque imagínate eso, conoces una entrenadora de caballos, tú, ve qué interesante, y esa vaina cómo funciona, no, funciona de tal manera. Usted nunca sabe que va a hacer una ilustración de una nena o un man entrenando un caballo y ya tienes ese conocimiento. O un cóctel Entonces, que se por ejemplo. llame. O un cóctel que se llame. Eso, Monta un caballo. aliento de dragón. Vendo alientos de dragones en la playa. Sí. Está bueno. Dentro de todo está muy interesante todo esto porque el balance llega a un punto también incluso a eso, ¿no? Al balance de nuestras conversaciones, el balance de nuestra interacción con otras personas. Porque a veces nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra pasión es tan fuerte que involucra y que se mete mucho en ese tipo de temáticas, porque a mí me pasa mucho. Incluso todavía me pasa mucho y en el podcast estoy hasta pensando en, hey, cálmate por favor, porque también hay que bajarle un poco a todo esto. Y me parece súper chévere lo que están diciendo ustedes y creo que este podcast va muy bien, el balance tiene que estar en todo, en la vida, ¿cierto? En las relaciones, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos expresamos, en la salud. Así que me gustaría que demos unos tips de todo lo que hemos hablado hoy para que todos tengamos en cuenta y como para empezar a resumir lo que hemos visto hoy, Pero, ¿cierto? Y cerremos el tema con los tips más importantes de lo que hemos dicho hoy. Uno de ellos fue lo que nos dijo nuestro traductor de Discovery Channel, el burnout. La interpretación, no, Andrés, pero me toma de sorpresa, no, a mí no me pagaron, no firmé para esto. Sí. Pero uno de los tips, ¿cierto? Que ha venido de todo este podcast es poner límites, ¿cierto? Poner límites tanto temporales como físicos a nuestro trabajo. ponga su cronograma. Organícese como si usted fuera una empresa. Básicamente. O sea, diga, yo trabajo de tal hora a tal hora, hago esto, de tal hora a tal hora hago esto y ya, cierra. Exacto. Sí. Es que básicamente el individuo es una empresa, solo que a una escala muy pequeña, pero si uno trabaja produciendo cierto tipo de servicio, cualquier cosa está haciendo una empresa, solo que una estructura bastante reducida, pero, o sea, sí, o sea, debe haber organización también. Sí, absolutamente. Otro tip de Andrés, de lo que hemos visto, Un tip mío. de todo lo que hemos visto en el podcast. Ah, juega, hágase un curso de coctelería. No, mentiras. Es un buen tip. Vaya al gimnasio para que pueda ser barman en la playa. serio? No, ¿En serio?
Un tip, Eso del curso está bueno. Me Yo gusta. se los digo. En serio, no lo digo en serio. No me chiste. bueno, no, un tip es como, bueno, ¿qué diría yo? Aprende a decir que no. Aprende a decir Bueno, que no y tener prioridades. O sea, aprenda a decir no a ciertas cosas y mire cuáles son sus prioridades y qué es lo que está haciendo y no se sature. Es como el tip, porque se puede quemar. Sí, Y cuando usted se quema, tiene que tener el carácter para salir de esa quemada, porque hay mucha gente que termina odiando esta vaina y ahí se quedan Y no regresa, sí. y no regresan. Exacto. Ujú. es cierto. sí. Entonces, Un, un tip de Felipe. Sí, justamente nosotros antes del podcast estábamos hablando un poco acerca de una experiencia que yo tuve en mi grupo en Discord, que justamente una de las personas que nosotros teníamos ahí simplemente tuvo un burnout súper, súper grande. El tipo vivía con su familia y simplemente empezó a... llega un momento en que tú le das tanta importancia a lo que tú haces y el tener que levelear, el tener que estudiar, el tener que mejorar y el tener que estar a la par con todos tus amigos y todos tus compañeros, que simplemente todo el resto de tu vida se hace como algo secundario y hasta el punto en que te está estorbando. Entonces, claro, en este ejemplo, que yo creo que es el ejemplo más extremo que yo he encontrado, no fue hace mucho. eh, claro, el tipo simplemente empezó a hablar acerca de cosas súper, súper extremas como el querer deshacerse de su familia, el tener que moverse y un lote de cosas, y quizás más por el lado extremo incluso. Y Ujú. en ese sentido ahí yo tuve que intervenir de la mejor manera que yo pude y tener que tratar de calmar al tipo como para decirle, oye, ¿sabes qué? Recuerda, hacer dibujitos, ¿cachai? De dragones y de golems no se equipara a lo que tú tienes con tu familia, con tu señora, con tus hijos, Exacto. tener que dejar todo eso detrás por el tener que hacer estos dibujitos y con la idea de que quizás te vaya a ir bien ser un ilustrador profesional, es algo que no es verdad. No es verdad. Quizá puede ser que sea una realidad el día de mañana si es que tú haces ese tipo de cosas, pero no es verdad porque no es equiparable. Y cuando tú empiezas a equiparar ese tipo de cosas, empiezas a darte cuenta, estoy maximizando la capacidad para el poder desligarme de que este tipo de trabajo es tan, tan importante. No es tan, tan importante. Exacto, no tomárselo Y tan en serio. Creo que sería como sí, esa la respuesta ahí al final. Muy, muy, muy de porque, Y acuerdo. tener otras y prioridades, la, como dijo Andrés también, me parece cool. Pero Uf, es un sí, caso fuerte el de Felipe. Igual lo que decía él, o sea, tengan en cuenta que hacer dibujitos, ¿cierto? No se va a equiparar con la vida real, ¿verdad? Entonces claro, es como claro, jamás. saber balancear mucho las cosas. Y bueno, Gabriel, último tip del podcast. No, no, yo creo que yo me voy con ese, de verdad, no tomárselo tan en serio. Esa es mi visión personal. Entre más cosas diferentes ve uno y más cosas que de verdad son importantes, uno comienza a ver como la realidad de que esto que estoy haciendo me está ayudando en mi vida, es muy importante, pero no es tan importante. no es Esa es tu vida. mi, Sí, no Hay es que mi vida, balancear. exacto, no es mi vida. Mi vida son es otras parte de cosas. tu vida. Es parte, Sí, sí, exactamente. Entonces, Es parte, pero no es mi y vida, tomarlo correcto. como el sí, trabajo. tienes que verlo desde un punto de vista competitivo. Cuando si es que tú quieres entrar a ser una persona competitiva y entrar a competir en el mercado de el tener que hacer este tipo de arte que es súper nicho, es algo que muy pocas compañías la verdad necesitan. ¿Y cuántos artistas connotados tú conoces que trabajen en la industria? De todo el mundo es una cantidad enorme. Y, o sea, es una cantidad muy reducida de artistas en comparación con la cantidad de gente que hay alrededor. Sí, es verdad. Entonces tú te empiezas a dar cuenta de que eh, para entrar a este tipo de mundo de manera tan competitiva tienes que ser muy capaz de el poder decirte a ti mismo que te sientes cómodo con ello.
que te sientes cómodo el tener que entrar a competir, no sé, pues levantando pesas o el tener que hacer correr como atletismo, ese tipo de cosas. Claro, Para hacer hacer el ese tipo de sacrificio. cosas tienes que haber tenido un preparamiento físico y psicológico del que tú sabes de que no tienes que estar mirando al lado, sino que tú estás centrado en tú mejorar contigo mismo dentro de tu propio carril. Y tener que ser una persona lo más centrada psicológicamente posible como para poder manejar la presión que significa el tener que competir. Así es. Eh, claro, y cuando tú no tienes ese tipo de cosas, no tienes como la capacidad para poder nivelar con tu vida, obviamente se te va a caer todo encima. Entonces después uno se sorprende como, ay, ¿cómo me pasó esto? Es obvio que estás siendo irresponsable contigo mismo. Estás levantando más peso de lo que tú no estás acostumbrado a levantar. Y estás pretendiendo de que eso es lo que tú deberías de hacer. Cuando en realidad no. Deberías de Cuando no dar es dos verdad. pasos más atrás, practicar para volver a seguir Ujú. adelante. Lo que pasa es que en Es ese cierto. sentido también las personas se pueden llegar a ejercer muchísima presión encima. Entonces, ahí tienen que entender que hay caminos largos, como otros artistas que tienen el camino corto y cada uno tiene su manera de llegar a donde necesita llegar. Y no pueden de una decir, no, es que ya fue pucha meterse esa presión de decir, es que en medio año ya tengo que estar en esto, cuando ya apenas estás comenzando a conocer la industria. O ese tipo de cosas, no tienes el nivel y te vas a forzar así, pues eso va a ser tenaz para la vida personal también. Y se van a frustrar terrible porque se van a dar cuenta que no es tan fácil. O sea, no es tan fácil en el sentido en que no es decir, ay, sí, ya, voy a ser ilustrador profesional ahora porque vi que eso era como chévere y ya, no, es un Sí, proceso Todo, demasiado largo que toda la experiencia te va dando ese entrenamiento, que es lo que dice Felipe, te va dando todo ese entrenamiento para poder asumir todos esos muros y batallas que vas a tener que afrontar, pero estando sí, consciente de dónde quieres llegar, manteniendo un balance que es este podcast con tu vida, porque no, o sea, no se puede lanzarse o sea, eso sería un suicidio, tanto personalmente como profesionalmente, porque ni la una ni la otra. sí, Entonces, es hay una que carga, tener cuidado con eso. carga física, carga mental, carga emocional muy fuerte que Ujú. tenemos que empezar a balancear también y darnos cuenta que no todo es en este trabajo, ¿cierto? No tomárnoslo tan en serio, todos han dicho cosas muy interesantes. Y en este momento vamos a hacer el cierre oficial de este podcast que realmente estuvo muy, yeah. muy, muy chévere, muy divertido, muy interesante. Ya saben Ujú. todos, hay que ser bomberos, hay que ser barman, Barman, ¿dónde? Barman, aprender a hacer cócteles, aprender a montar caballos, ya saben, aprender a cocinar pastelitos. Hay que hacer todo esto es parte de la vida. Y arepas. arepas. Arepas, Con arepas. esto, con esto nos despedimos del podcast. Espero que les haya gustado mucho, espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido y que Yeah. se les quede mucho lo que vimos hoy, porque realmente, si no el más, es uno de los más importantes que hemos realizado. Quiero agradecerles a Felipe, a Andrés y a Gabriel nuevamente por estar con nosotros en este gran podcast. Chicos, muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Gracias a ti, Vale, Andrés. no, Gracias, bien, gracias. Felipe, Y, Gabriel y Andrés, muchas gracias. y Claro que sí, a ya. ustedes también. Ahora sí, chicos, ya saben, si les gustó el video, denle un like, compártanlo, suscríbanse al canal para seguir viendo más de estos podcasts, seguir escuchando más de nuestra información y divirtiéndose con nosotros. Así que un abrazo para todos y ¡chao! Chao, chao. Chao, pues.